llegó el momento de charlar con el querido amigo, este hombre que tanto admiro, que me honra con cada charla que tenemos, el rey del oculto, Marcelo Pocavida. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, estimadísimo Seba? Buenísimos días para vos y para toda la audiencia y para todo el equipo. Qué lindo. ¿Cómo andan todos por allí? Bien, Marcelo, la verdad que está siendo un día precioso. No sé si así ¿sí? es. ¿No? Está Así bien. es. Lo puedo vislumbrar a través de mi ventana, por lo menos desde aquí. Todavía no he salido a la calle, Sí. pero se vislumbra un día bastante bonito, parece ser. Uh-huh. Y bueno, y preparándonos para estas vísperas de Halloween. Sí. ¿Cómo te pega Halloween? Y bueno, convengamos que siendo una festividad lejana al folclore y al costumbrismo de nuestro país, a todos aquellos que somos amantes del género fantástico y de terror, nos sentimos muy entusiasmados, lo vemos muy atractivo por ese lado, ¿no? Estéticamente hablando. Entonces lo disfrutamos desde ese lugar, sin hacer demasiadas elucubraciones de índole territorial o político, claro, o lo que fuese, ¿no? Sí. Y sobre todo porque cuando uno era en la infancia, en nuestra infancia, en mi infancia, que éramos, bastante precoces en el tema del género del terror. Nadie controlaba nada, nadie chequeaba nada, Marcelo. Claro, las primeras películas y todo eso se celebraba Halloween, pero ese espíritu es como que se fue gestando, ¿no? La semillita de ese amor por el género fantástico, el género del terror. Entonces yo lo vivo desde siempre, o sea, con mucho entusiasmo y siempre que puedo tener alguna actividad, ya sea sobre el escenario o performática. Claro, o sí. Todo en este caso el radial, me encanta festejar de alguna forma o hacer alusión a la festividad. Sumar algo. A la festividad en sí. Y yo recuerdo, cuando te hablo de la niñez, en especial de mi niñez, yo recuerdo los 70s en Argentina. Para mí fue como un boom monsteril que existió, ¿no? Esos stickers de monstruos con relieve, Marcelo, ¿te acordás? Totalmente. Usted me ha sacado la palabra de la boca. Esos stickers de plástico blanco, sí. Sí, algunos eran glow in the dark, o sea que se veían, eran fluorescentes. Qué lindo, Marcelo. Como algunos, yo recuerdo, he tenido algunos que tenía pegados en mi carpeta escolar, algunos eran como acolchados. Sí. Tenían espuma adentro. Si se rompía el plástico, uno veía que tenía como un pequeño colchoncito. Tenía espuma adentro, exactamente. Sí. Qué buena memoria y qué grato recuerdo que me has traído, porque, bueno, era el cuarteto, eran como los cuatro de Liverpool, pero del terror. Frankenstein, la momia, Frankenstein, el Drácula. Exacto. Y después estaba el álbum del terror, que ese han salido reprints, te estoy hablando de principios de los 80, 81, el álbum de terror. Sí, totalmente. Es que estos personajes, como bien decíamos, yo los relaciono en la Argentina de los 70s, aunque ese boom monsteril del que estamos hablando tuvo su auge vía Estados Unidos en la década de los 50, 60. Los Monster Kid, todo es los pibes que leían la Famous Monster of Filmland y hacían los Backyard Movies, claro. La Famous Monster of Filmland, creada por el Forrest Ackerman. Forrest Ackerman. El personaje que fue el inventor, el que patentó la etiqueta sci-fi. Sí, digamos. Sí, señor. Su mansión, la Ackerman Mansion, Basil Gogos, todo eso junto. Claro, en Carlos Fornia, como él bien decía. Vos sabés que yo tengo aquí una postal, aunque yo no tuve el placer de visitar la mansión del Museo Ackerman, pero tengo de los 90, tengo una postal del Museo de Ackerman, un amigo que estuvo por allí, el amigo Carlos Necro,
Pum Pum Claro, Kid. sí, exactamente. Bueno, también estuvo Pablo Parés, aprovecho para nombrar gente que fue en Halloween invitados por Ackerman, que invitaba Claro, gente de todo el mundo. Bueno, Pablo Parés durmió en la Acker Mansion. Estaba la capa de Bela Lugosi en el living, creo. claro, Sí, él conservaba, por sí. ejemplo, reliquias tales como vos bien decís, el anillo de Bela Lugosi, la capa de Bela Lugosi, el robot de la película, el robot, la fémina robotizada de la De película Metrópolis. Metrópolis. Bueno, una copia de Drácula firmada por Bram Stoker, esa biblioteca que solo eran copias de Frankenstein y Drácula, que es tan famosa. Así es, Claro, claro. así es. Y bueno, él fue el que cimentó en los Estados Unidos, en todo, en varias generaciones de los baby boomers, como se les llamaba, Ujú. de esa juventud de los niños y preadolescentes y adolescentes americanos, que muchos que se criaron con Facebook Monster después fueron grandes directores de cine o maestros de los efectos especiales y demás. Joe y Dante escribían la Famous Monsters, de hecho la lista donde Plan 9 del Espacio Sideral es considerada la peor película de la historia, parte de un Ajá. artículo que hace Joe Dante que lista en el número 1 a Plan 9. De ahí viene la leyenda de Plan 9 como la peor Claro, película. que después pasó a hacer cuando se hacían esas entregas de los Golden Turkey Sí, claro. Awards, que eran, digamos, como los bodrios de Hollywood. Y Ujú. ahí se popularizó aún más el tema de Plan 9, que yo difiero totalmente porque recuerdo, y ya esto, finales de los 70, principios de los 80, finales de los 70, recuerdo exactamente cuando estaba haciendo una tarea, mi padre me estaba ayudando porque se me había hecho muy tarde, yo iba a la escuela por la mañana, y Ujú. generalmente la televisión en aquel entonces, la programación era inusitada, o sea, te ponían una película que no estaba programada o fuera de programación, y recuerdo esa imagen indeleble que quedó en mi retina de Plan 9, ¿no? Sí, terrible, terrible. Qué Después bello. pasarían muchísimos Eh, años hasta que, bueno, tendría acceso al videocassette y demás, al VHS, y ya pude volver a ver, pero esa imagen quedó grabada en mí. Entonces sí, como tal cual vos dijiste, Famous Monster, los muñecos coleccionables Aurora, ¿Cuál es ese muñeco de Drácula? ¿Te acordás ese que un muñeco de Drácula muy famoso de goma también, de como una cosa como si fuera un Bela Lugosi, un muñeco que fue el muñeco de Drácula que anduvo por ahí Sí, sí, circulando? es que pasó lo siguiente también, Sebas. La imagen de Bela Lugosi quedó icónicamente plasmada como la imagen del Drácula por Definitivo, excelencia. claro, claro, claro. Claro, pero no solamente en lo cinematográfico, las incursiones que él hizo, o sea, protagonizó por única vez a Drácula y luego las replicó, le calzaban la capa al pobre Bela y vamos que A va. Botti Costello, claro, sí, Digamos, sí, Costello, sí. por ejemplo, ahí sería, bueno, ahí personifica, digamos, a Drácula, pero después en dibujitos animados, en cómics, la imagen icónica que quedó para el Drácula de siempre es ese Drácula de aspecto, y ya que estamos en la Argentina, de aspecto gardeliano. Claro, sí, sí, sí. Gardel tenía mucho ese look tipo draculesco, y quedó. Entonces esos muñecos de los que vos hablás, había una línea que marcaron toda una época, llamaban los muñecos Aurora Models, Sí. que aquí llegaron a cuentagotas, que son esos coleccionables muy, muy americanos, esos muy de la década del 60, finales de los 50, que eran para armar y pintar y demás. Y Claro. bueno, hicieron las delicias de cantidad de jovencitos en aquella época. Pero aquí en los 70, te voy a repetir, recuerdo el boom monsteril que hubo en los 70, esto de los stickers, los carnavales, cuando fue el furor de los Dracu. Terrible, Los terrible, Dracu eran terrible. esas prótesis que eran Sí, sí. que todavía se venden, pero no bajo ese nombre, pero que fueron, realmente daban todos los niños con esas prótesis que eran En los colmillos colegios, sí, 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 de sí, sí. vampiro, y que te retaba tus viejas y tus abuelas, tus tías, sacate eso, nene, que te va a deformar la boca y qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Y yo recuerdo con mucho cariño la década de los 70, como bien te digo, porque en el tema que fue para mí iniciático, en el papel impreso, en las Ujú. las historietas de aquel entonces. Y hubo una editorial aquí en la Argentina, llamada Editorial Masone, que allá por a finales de los 50 sacaba, que vos te debes acordar, aquellas historietas de humor
del tamaño del Patuncito, de la Isidoro, de las Isidorito. No estamos hablando de Jerry Lewis, de todo eso, ¿no? Estoy hablando un poquito en ese estilo, pero un poco antes. Claro, Capicúa, Piantadino. Sí, listo, perfecto. Sí, claro, sí. eran o sea, Yetatore. Eran personajes que trataban de, o sea, en el mercado revisteril, trataban de hacer la competencia, que en ese momento los capos de aquello eran, como dije, Patuncito y Isidoro. Y bueno, le hicieron, estaban codo a codo ahí, eran personajes así, bastante del imaginario porteño, pero bastante pintorescos. Y esta editorial Mazzone, ¿qué hace? Bueno, perdón, los cómics de Balá. Claro. Los cómics de Balá. Y la otra estaban los cómics de Carlitos Balá. Terrible. Después... La otra vez me acordaba, Marcelo, esto que estuvo hasta primeros años 80, el olor que había en las casas de revistas y libros de saldo, así de usado. Ese olor, Marcelo, no lo volví a oler nunca más. En barrios, que había en Caballito, que habían cerca de Avenida San Martín. Los canjes de revistas. Ese olor, Marcelo. Los canjes de compra y venta de revistas, que eran un lugar paradisíaco, único, como decís, en todo su aspecto. Eran realmente lugares, locales así, abarrotados de libros, de terrible. Revistas. Para pasarse horas revolviendo. Es más, cuando uno se iba de vacaciones a la costa, que terrible. Tu padre decía, bueno, que uno siempre estaba ahí la playa. Inmerso en la lectura. A ver si este pibe toma un poco de sol y qué sé yo. No. Taca, te encontrabas un canje de revista en la costa que eran muy buenos porque aparecían cosas que acá en Buenos Aires no las conseguías. Exacto. Meta Archie, mucho Archie. Yo tuve un verano de Archie que no sé lo que fue. Y estas de terror que te digo, que esta editorial Mazzone compra los derechos de la editorial Warren americana que sacaba Vampirella, Creepy y Eddie, claro, la trilogía. Sí. Bueno, aquí se editaron como Doctor Tetrick y Vampirella. Y fueron un boom. Yo, o sea, mi bautismo de fuego fue con el que me trajo una vez mi madre cuando volvió de trabajar, me trajo el número 1 de Doctor Tetrick, y a partir de ahí mi vida dio un vuelco inusitado. Terrible. Además porque no solamente eran las historias, era la reproducción de estas historietas que digo americanas, tapas de fraseta y toda una locura. Las creepy llegaron a circular, las creepy españolas en Parque Centenario estaban en los 80. Las creepy llegaron a... Claro, porque luego, a mediados de los 70, en España, aún en pleno franquismo, se editó allá bajo el nombre de Vampus, Vampirella y Rufus. Y después en los 80, ya bajo el nombre original de Creepy. Claro. Bueno, y acá en la editorial Mazzone fue la que se atrevió, porque vio la punta de cómo el terror venía como algo, digamos, como algo muy redituable en la Argentina, y sacó cantidad de revistas, Pasaje al Terror, Doctor Macabro, Laberintos del Terror, todos esos nombres así de índole estrambótica, que bueno, hicieron las delicias de cuando uno era pequeño. Qué lindo. Y de los 70 recuerdo también, y que en ese momento las películas eran prohibidas para mayores de 18 años, que bueno, estaba la invasión británica, mucha película, mucha Hammer, claro. Mucha Hammer Films, en los 70, bueno, estaba en su esplendor. Era todo el bagaje vampírico, terrorífico, a todo color, Technicolor, sangre, mujeres turgentes, de pechos turgentes, y qué sé yo, y se estrenaba en el cine, y muchas de esas películas yo veía, o sea, porque después en un cine de barrios ibas con tus viejos, o al acomodador, le mojabas la mano, como se decía, podías entrar a verlas, pero yo veía cuando hojeaba el diario, la parte de espectáculos, que esas películas venían, el afiche en cuestión, venía con un logotipo que a mí me llamaba muchísimo la atención, y sobre todo el epígrafe. Era un logotipo que eran unos colmillitos, casualmente, y decía, auspiciada por el Bela Lugosi Club. Claro. Auspiciada por el Bela Lugosi Club. ¿Y qué era el Bela Lugosi Club? Yo decía,
mejor no será el Bela Lugosi Club, pero me encantaba ya el nombre. Pero yo no tenía data, digo, ¿dónde estará? ¿Qué es un club? Yo imaginaba que es, o sea, ¿cómo hay que hacer para hacerse socio? No era tan fácil. Me entero exactamente quiénes eran los responsables y de qué se trataba el Bela Lugosi Club cuando en un número 1 de la revista Satiricón, en su especial de humor negro, año 74, por ahí, les hacen un reportaje a los miembros del Bela Lugosi Club. Perdón, a riesgo. ¿Moira Soto no estaba ahí? Moira Soto, claro. Moira Soto y Máximo Soto eran los miembros de este club de fanáticos del cine de terror. Estaba por allí estaba por allí por la zona de Barrio Norte. Era una casa donde habían montado una suerte de microcine y demás. Sí. Y es ahí donde se juntaba la crème de la crème, artistas plásticos, escritores. No entraba cualquiera, artistas plásticos, escritores. Aparece por esos años en algunas librerías un libro español, la versión traducida de la biografía de Bela Lugosi de Lander, muy chiquitita la biografía, un librito blanco, que creo que lo edita Anagrama, que bueno, totalmente. Ahí está, ese libro. Lo tengo todavía por ahí. Hoy es inconseguible. ¿En serio me decís? Yo lo tengo, pero lo tengo que ir a buscar, porque es chiquitito, ¿viste? Sí, es chiquito, está ese, como decís vos, las ediciones de Anagrama, la tapa blanca, con en el medio una foto de Lugosi así, pintada en color, digamos. Y sus últimas palabras, en la contratapa dice sus últimas palabras: soy Bela Lugosi, soy Drácula, volveré de la tumba, no sé qué cosa. Soy el vampiro, volveré, soy inmortal. Y una cosa así, sí. Bueno, el Bela Lugosi Club eran Máximo Soto y Moira Soto, y allí cuentan de que eran en ese momento 30 socios, que en un microcine alquilaban las películas a las compañías, y que allí ellos que eran, digamos, una élite, de críticos, como dije antes, gente dedicada al arte y demás, que eran fanáticos del cine de terror. Y siempre me acuerdo de ese logo. Y el Bela Lugosi Club auspició algunas películas. Hubo un retorno en la década de los 80, porque obviamente estamos hablando, yo te digo, año 1974 que leí esta nota, que estaban ellos todavía en funcionamiento, pero después con todo el tema político que se vino tan pesado, ese tipo de asociaciones y gente que se imagina. Todo era sospechoso, sí, claro. Todo era sospechoso, y tipos que se juntaran en una casa en la calle Arenales, ahí al 1300, entraba y salía en un microcine a ver películas de terror, era netamente de corte subversivo. Claro, o sea que desaparecieron y volvieron a aparecer en la década de los 80, cuando el cine de terror en los 80 volvió a explotar. Con todo. Con todo. Vos sabés que cuando hablando del look gardeliano, el look gardeliano de Lugosi, vos sabés que Gardel en su periplo por el viejo mundo, y bueno, que era el zorzal criollo, pero en París hacía desastres, cantó en una fiesta para una descendiente de la condesa Elizabeth Bathory. Terrible. La condesa sangrienta. La condesa sangrienta, sí. Aquella que hacía baños de sangre. Baños de sangre con muchachas vírgenes para mantener su juventud, la juventud eterna, y se sumergía en toneles mientras los cadáveres de las niñas vírgenes la bañaban con su sangre, y ella decía, bueno, ella fue juzgada, murió enclaustrada en una mazmorra, y Nicole Bathory, el descendiente de Elizabeth Bathory, tuvo el placer de escuchar al zorzal criollo Gardel. Qué lindo. Yo adivino el parpadeo. Claro. Bueno, que Alejandra Pizarnik también popularizó muchísimo digamos, el relato de la condesa sangrienta. Sí. Me acuerdo también, y quizás vos te debes recordar, cómo era el boom terrorífico. Bueno, no hablemos de Narciso Ibáñez Menta, que era no sé cuántos puntos de rating en la televisión, separaba el país para verle la cara del Mervanges, pero también estaba la dimensión descosida, el nieto de Drácula, claro, todo eso. Claro, y estaba Jaimito Cohen vestido de vampiro también, vimos todo. Claro, por ejemplo. Estaba también una serie de origen americano que se llamaba Sombra, aquí le pusieron el nombre adecuado. Sombras tenebrosas, claro. Dark Shadows.
que era, o sea, la serie estuvo rebotando por varios canales. Barnabas Jones. Barnabas Sí. Collins. Collins, perdón. Sí. Barnabas Collins, era un Terrible. tipo de aspecto muy atractivo, o sea... Era una mezcla de una cosa Alberto Migré con una de la Hammer, vamos a decirlo simple. Era una telenovela de la tarde, pero con vampiros. Era un culebrón, claro. tal cual. Era una cosa rara, porque no daban pie con bola acá, porque el público no le cazaba la onda. Hasta que yo recuerdo, mi vieja, era las 6 de la tarde, mi vieja planchando, y mirando Sombras Tenebrosas, que era un culebrón, como vos bien decís, al estilo, en aquel entonces no existía todavía Dallas, ese tipo de serie, pero La Caldera del Diablo, ¿te acordás? Claro, esos culebrones que implicaban, bueno, como los que estamos viviendo ahora en el país, o sea, herencias, traiciones, infidelidades, traiciones de familia, pero con descendientes, con antepasados no santos. Peyton Place era La Caldera del Diablo, ¿no? Claro, el antecedente es eso, claro. Peyton Place, sí. Claro, y esto era un culebrón así, que hasta que, bueno, y después cuando el personaje de Barnabas Collins, que era un personaje secundario, empezó a tener tanto atractivo, y el público femenino era fiel, seguidor de esta serie, la serie viró totalmente, se transformó, como vos dijiste, en un culebrón de poderes, de aristocracia, con vampiros, hombres lobos, fantasmas. Todo mezclado. Una melange increíble. Vos sabés que siempre cuando se habla del vampirismo, se habla del folclore vampírico, del no muerto, del Nosferatu, que ese es del folclore de la Europa, de la vieja Europa, ¿no? Y que después se fue trasladando en diferentes partes del mundo. Pero se habla ese como el vampirismo, la tradición, digamos, de la literatura, como fue Drácula. Carmilia, claro, pero después está la relación de, digamos, de la psicopatía, del vampirismo, de la práctica vampírica en sí, de aquellas personas que han tenido que tenían una pulsión, ya sea de índole morbosa, sexual, connotación, con la sangre, y que eso los llevó a cometer horrendos crímenes, y se los calificó de vampiros, porque realmente el leitmotiv para cometer esas atrocidades era la sangre propiamente dicho. Claro. Y ha habido cantidad de casos, ¿no? Bueno, la película argentina, una de las primeras que puede considerarse película de terror argentina, de Vampiro Negro. No es un vampiro, claro. Es un tipo que, o sea, es un asesino de niños. Bueno, está basada en la película M, el vampiro de Düsseldorf, claro. Claro, y Peter Kurter, el vampiro de Düsseldorf. Claro. Bueno, ese es un caso de vampirismo en Alemania, ¿no? En la Alemania de la Primera Guerra, creo. Y después tenemos John Hay, el vampiro del baño de ácido, en Londres, que está en el Museo Madame Tussauds, está su imagen. Y aquí, en Argentina, vos sabés que no fue muy comentado. Muy comentado, pero en los anales de la Crónica Negra de Argentina existe el vampiro tucumano. ¿Cómo? ¿Perdón? El vampiro tucumano. Entre 1953 y 1960 la policía tucumana recibía a diario denuncias de vecinos de la localidad de Monteros que aseguraban de que había un vampiro que asolaba la zona. ¿Quién era este supuesto vampiro? Un tal Florencio Roque Fernández, un joven oriundo de Monteros, que había nacido en 1935, en una parte muy pobre de allí de Tucumán. De niño, Fernández se fue diagnosticado con una psicopatía que nunca fue tratada, en aquellos años era algo bastante complejo, y con el correr del tiempo se transformó en una esquizofrenia como severa. Su familia lo abandonó, obligado a vivir en la calle, no se transformó en un niño de la calle, mendigo, durmió a la intemperie, maltratos y demás, era el loquito del pueblo. Claro. Hasta que un día, en una de esas, juntó unas monedas, se metió en el cine, y que fue a ver Drácula, de Todd Browning, claro. Y eso parece que marcó su vida, y a partir de ahí no hubo vuelta atrás. Él se sintió totalmente identificado con la imagen del chupasangre, del vampiro, y cometió una cantidad enorme de crímenes.
a partir de 1953, le decían el vampiro de la ventana, porque él pululaba rondaba por las casas de los pueblos aledaños, claro, de su propia localidad, y se metía por las ventanas. Entraba por la ventana. Y atacaba a mujeres jóvenes, y las mordía en el cuello hasta desgarrarlo y provocarles la muerte. Cometió en 7 años 15 asesinatos. Estos le fueron atribuidos todos a él. Como bien antes dije, él tenía, a pesar de que era esquizofrénico y de un coeficiente intelectual casi nulo, tenía, digamos, un instinto que lo hacía tener un modus operandi en el cual pudo moverse muy libremente. No lo agarraron, claro, tardaron un montón en encontrarlo. Claro, no había pulsión sexual en absoluto acá, no había abuso, ni violación, ni nada por el estilo. Morder. Morder y beber sangre. La sangre de sus víctimas. Perdón, que a todo esto, y está comprobado médicamente, hace muy mal. Uno no se puede beber sangre. Hace mal. Claro, hay todo peligroso. El tema de la sangre es la imagen del la imagen del fluido vital, ¿no? Sí, claro. La transfusión de sangre, obviamente. Bueno, en Drácula la novela se echa a mano. Estaban prohibidos. El doctor, para salvar a Lucy, le practica una transfusión de sangre. Claro, Quincy, el personaje había Quincy. Muchas cosas ligadas en la medicina con las cosas de salubridad en cuanto a la sangre. Yo me acuerdo que si vos eras pibe y estabas corto de glóbulos rojos de esa época, te decían tenía que comer churrasco medianamente cocido, sangriento, y mojar el pancito en la sangre. Qué lindo. Pero todo esto que me contás me hace acordar a la casa de mi abuela, Marcelo. Claro, era mojar el pancito, mojar el pancito en la sangre. Qué lindo, qué inocente todo. Que eso te va a hacer bien, esas cosas, ¿viste? Como también nos daban... Yo tenía 7 años, mi abuelo me daba vino, porque a mí no me gustaba tomar soda, y mi abuelo me decía, pará, que le pongo un poquitito de vino, va a tener gustito ahora. O cuando te daban también para... Hoy vamos presos todos presos vamos, pero claro, era así, el abuelo te da vino. Para fortificarte te daban el oporto con clara de huevo, claro, batido y azúcar. Las buenas épocas. Como tenía unas calorías eso. Yo me acuerdo, pero patente, mi abuelo creo a los 6, 7 años ya me daba vino. No me daba vino, me daba un vaso de vino. Me envinaba un poco la soda. Pero dale, era como... Claro, era otra crianza. Al pibe. Siempre había una tía, pero no, ¿cómo le vas a dar al chico? Dale al pibe, tomá, que tome, no pasa nada, un vasito no pasa nada. Ese es un clásico. Vos ves fotos antiguas de nuestros parientes y todo, el sifón y la botella de vino tinto, sí, estaba ahí presente. Bueno, el vampiro tucumano, bastante infravalorado, pero tuvimos un caso de vampirismo que en aquel entonces, además la etiqueta vampiro en la crónica negra y policial de aquel entonces se usaba bastante cuando encontraban un asesino o algo, vampiro. Listo. Monstruo. Después, ya con la aparición de Robledo Puch, ya empieza el término chacal. Se cambió zoológicamente. Sí. Cambiamos de animal según la época. Exactamente. Claro. Bueno, obviamente también te acordarás cómo fue el boom astrológico en la Argentina, el boom astrológico en los 70 con la imagen Orangel a la cabeza, ¿no? Sí. Orangel era representaba el mundo de la astrología, de los astros, de las predicciones. Y era un capo, tengo mezclado Orangel, Uri Geller, el Searigó, todo eso mezclado, Marcelo. Y son más o menos Uri Geller, porque Orangel, yo no sé, o sea... Uri Geller vino a Argentina, partió las cucharas, todo en la tele, ¿no? Sí. Y Uri Geller, sí. Uri Geller, yo tuve la biografía, lamentablemente ahora no sé si la cambié, ahora la quisiera tener nuevamente, una biografía hermosa, tapa dura, el tipo era un personaje. Buena cabellera, Claro, para aquellos que no saben, Uri Geller era una especie de psíquico que hizo un boom increíble en la década de los 70. Parecido a Jesús Quintero, del Perro Verde, más joven, pero... Sí, bueno, en España hizo estragos, o sea, en España fue un boom, y aquí también. El tipo supuestamente doblaba objetos de metal con solo mirarlo fijamente, podía hacer cucharas, tenedores,
hacía parar relojes, supuestamente escaleras mecánicas. Bueno, el tipo recorrió, de origen israelita, él recorrió todo el mundo. Sí. Él dice que de chico había tenido la visión de unas naves extraterrestres, bla, 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 bla. Bueno, robó largo y tendido con eso hasta que después... Igual, para Marcelo, te quiero saltar un poco en el tiempo hablando de estos personajes de la televisión, a ver si te acordás de este es de los 80. ¿Vos te acordás de Gasparetto? Gasparetto. ¿Vos te acordás quién era Gasparetto? Porque fue lo peor. Yo te voy a contar lo que fue lo peor que vi en la televisión. Gasparetto era uno que llevó Sofovich a la noche del domingo, la primera noche del domingo, y era un tipo que, poseído por el espíritu de Van Gogh, pintaba con las manos. Quizá lo más ridículo que vi en mi vida, porque entraba Dalí en su cuerpo, le daban una hoja en blanco y él con sus manos hacía un Dalí. Algo que lo que me está relatando me viene a la imagen de alguien que pintaba así onda, que le das a un chimpancé una brocha. No. Quizá lo peor. Estoy hablando de la época que llevaban al oso hormiguero a la tele. Estoy hablando de el arca de Sofovich, de esa época estoy hablando. La pucha. Claro, aparecían este tipo de personajes que luego que marcaron una época y eran, qué sé yo, Uri Geller era tan famoso como John Travolta. Era una estrella pop. Es más, bueno, en España sobre todo pegó mucho. Y aquí creo que aquí llegó a venir. Bueno, aquí han venido personajes, yo me acuerdo, por ejemplo, yo no sé si pasó por la mesa de Mirta Legrand, creo que no. Pero, por ejemplo, yo he visto en la mesa de Mirta Legrand al autor del libro, no sé, vino a presentarlo acá el libro, el autor del libro La serpiente y el arcoíris. Impresionante, el de los ovnis. Impresionante. Ese libro que devela toda la mafia y todo el oscuro entramado que hay en la zombificación en Haití y demás. ¿Qué hacía sentado Wade Davis? Tirándole un polvo. Hablando del powder, de ese polvillo que te zombifica. Terrible. de las penurias que pasó en Haití, para aquellos que lo pueden relacionar. El libro se hizo la película después de Wes Craven, La serpiente y el arcoíris. Es una buena película, el libro está interesante también. Pero me acuerdo de eso, verlo al tipo ahí manducando con Mirta Legrand. Esto de la explosión de la astrología y el tema de la explosión vampírica, Orangel estaba allí en la cima, pero ¿quién entra en escena como algo totalmente exótico, una figura totalmente exótica, femenina? O sea, el espacio femenino en la astrología no estaba explotado, no había una figura femenina. Lili Suyos. Sí. Lili Suyos, que llega con su familia acá a finales de la década, o sea, propiedad la década del 50, ellos venían desde Hungría, su padre, su madre, su hermano, ¿no? Claro, su hermano era también un personaje importante. Su hermano, eran unos personajes, ya en aquel... Y yo recuerdo, y volvemos a Mirta Legrand y a otros programas, que a mí me apasionaba, hablaba Totosí. Sí, claro, nunca enganchó, nunca dejó el acento. Claro, nunca dejó el acento, como a la más Ferreira. Exacto, sí, mismo efecto, sí. Y ella se presentaba como descendiente del conde Drácula. Impresionante. Como descendiente del conde Drácula. Y pasó por muchos programas. Es más, una vez me acuerdo que lo llevó al hermano. Y ella más o menos hablaba un castellano. El hermano, que era también, parecía sacado de una película de Tom Browning, pero que era pálido, todo vestido de negro, hablaba poco y nada. Lo llevó para sentarlo al lado de ella y llevó un retrato del que era su antepasado, porque ella decía que era descendiente de Báthory Bátor, de toda esta... allí el apellido, tanto Bátor como Báthory, en Hungría es bastante común, pero hay toda una saga familiar de estos Báthory Bátor. Su tatarabuelo era Bela Bátor, que era un científico que en el siglo XV estudiaba el ciclo biológico de los murciélagos, y él había descubierto que el bicho muere, pero su tejido tiene la particularidad de sobrevivir. Entonces Bela Bátor salía por los Cárpatos a la noche a cazar murciélagos y los llevaba a su laboratorio.
Y allí se empezó a gestar toda una historia alrededor de este personaje y decían, bueno, que estaba en la alquimia, como mínimo en la alquimia, la hechicería, y bueno, y Trasca, vampiro. Dale, claro. Entonces, pero ella cuenta, dice que cuando se empezó a filmar la película de Todd Browning, Drácula, con Bela Lugosi, viajó un equipo de la producción a Budapest y se entrevistaron con el padre de ella, porque sabían que había un contacto, por la rama familiar, había un contacto con estos Bathory, con todo el tema vampírico y demás, y allí el padre de Lee Sulos los digamos, ilustró. Asesoró, claro. Asesoró con el folclore, y dice que mucho de la imagen, lo único que que sacaron de la imagen de Drácula, del Drácula original, es el mostacho, el bigote. Que era, bueno, nosotros si vemos las pinturas que hay, los retratos de Vlad Tepes, tiene bigote. Tiene esos bigotes. Claro. Medio Dalí. Que después en el Drácula de Coppola los vuelve a tener. Sí, claro. Se respeta esa imagen. Tiene 3 encarnaciones igual. Aparece de lobo, aparece de viejo, que es esa cosa medio oriental, medio kimono, y después cuando está hombre común, tiene bigotes, pelo largo. Sí. Claro, y acá Liri Subios cuenta, porque tengo una revista de la época que es un tabloide, el tabloide Así. Así, era esto, así, todo eso. Así, el subtítulo es La luna y el mundo en sus manos. Del 4 de abril de 1975, color sepia eran las páginas, la familia Drácula está en Buenos Aires. Qué lindo. Reportaje a los descendientes del célebre conde. Y hay una foto de la familia Sulos que los Munster se quedan. Bueno, lo que debería ser la casa de Lili, las cosas que debería haber, ¿no? Ahí adentro. Bueno, después lamentablemente no es el hecho de que estamos tratando, ¿no? Sí. Estamos recordando una linda etapa, el malogrado fin que tuvo ella y su hermano. Sí, terrible. Y eran personajes muy particulares, vivían en un macrocosmos muy particular, gente muy talentosa, con un vuelo así astral casi, creadores de juegos de rol, decían convivir en su casa ya en la Lucila, que yo estuve en la casa, no estuve dentro, pero cuando estuve escribiendo sobre el tema de la muerte, me acerqué hasta sacarme unas fotos en la casa, y en esa casa decían convivir, además de una biblioteca increíble. Me imagino. Decía convivir con gnomos, con duendes. El hermano tenía una suerte de laboratorio, taller. Alquímico. Sí, además estaba fabricando una especie como de máquina del tiempo. Una cosa. No, estados alterados. Vos me decís que era el tanque de ingravidez de estados alterados, tenían en el sótano. Más o menos. Ahora, Marcelo, entrabas al taller y debería estar la máquina esa tipo de Rod Taylor. Exactamente, el asiento ese. Escúchame, Marcelo, hay algo que se ha perdido, que creo que ha mutado a Internet y a YouTube, pero que realmente en un espíritu de época muy particular, con la vuelta de la democracia, lo esotérico tuvo un auge terrible. Y no solo en el cine, en las películas que se pasaba la gente de mano en mano, en las historias, en las leyendas. Hubo un momento, y lo menciono a José de Ser también, y a la Casa de la Plata, había un momento de incertidumbre. Un día tengo que hablar de momento de incertidumbre. Una serie que vimos 4 personas. Claro. Momento de incertidumbre. Sábados a la noche, Canal 13, y una especie de viaje a lo inesperado de historias de terror. Sí, momento. Estamos hablando, quizás estamos hablando de lo mismo, aquella que tenía una musiquita muy particular, un que pianito, se veía una casa en un ojo de pez. Sí, un pianito, Rodolfo Rani, Pablo Rago, momento de incertidumbre. Un capítulo grabado adentro del Museo de Ciencias Naturales del Parque Centenario, entero. Claro. Sí, hubo sin lugar a dudas, hubo un auge. En los 70s, por ejemplo, fue una explosión, no solamente estamos hablando de esto de la parte más naif, sino de lo esotérico. Ya hemos hablado en otras ocasiones de cómo la cantidad de libros que se editaban a partir de cabecera, ¿no? Como punta de lanza, el retorno de los brujos,
en adelante, después la ufología. Pedro Romagnuk, todo eso. Pedro Romagnuk, Serpa y su cuarta, Fabio Serpa y su cuarta dimensión, Antonio Las Heras. Bueno, había todo, la trilogía era Serpa, Las Heras, Romagnuk. Claro. Después todo lo que se venía que se editaba, ¿no? De habla hispana, mucho libro de España. Bueno, el Alfil, el Cine Teatro Alfil, que pasó un montón de tiempo, recuerdo el futuro, ahí, el hombre que vio el mañana de Nostradamus, que también lo pasaron claro, todo. Erich von Däniken después se fue devaluando, pero pues durante años fue es lo que hoy, los que hoy se regocijan o disfrutan viendo a alienígenas ancestrales, es la escuela, netamente, de lo que hizo Erich von Däniken hacia 40 años atrás, con la famosa bajo relieve ese del Palenque, de la imagen del astronauta maya, que esa fue su caballito de batalla. Y Erich von Däniken, bueno, también, después fue una suerte también como de Uri Geller, era un personaje, digamos que ya era una superestrella del mundo, del pop, ¿no? Sí. En algún aspecto. Y sí, en la década de los 80, vos bien lo dijiste, hubo un resurgimiento en lo que se mezclaba, volvió otra vez el tema a nivel editorial, el tema del tabloide, hubo unos casos así, se mezclaba lo esotérico, lo oculto, con la crónica policial más escabrosa. Entonces tenías a José, en 9 Diario era un combo en que de la actualidad se hablaba muy poco, de la actualidad, digamos, candente, del dólar o de la economía, era la doctora Jubileo, la casa Embrujada de La Plata, la casa de General Madariaga, de la casa esa que volaba piedras por todos lados, que también fue ya más adelantado a la década de los 90, pero, el 9 Diario fue un exponente enorme de un periodismo, digamos, de un periodismo paralelo al periodismo convencional. Y seguime, Chango, seguime. Claro, seguime, Chango, seguime. Bueno, lo que tenía, algún día seguramente alguien se atreverá a escribir las memorias, porque era un laburante de aquello. No, hay que hacer, el Chango hay un montón de material, digamos, en un momento, o un documental, o la película, o algo hay que hacer. Hay que hacer, porque sí, yo he leído reportajes de este hombre, y contaba de que además de ser un periodista de raza, de la vieja usanza, era un tipo que tenía, unos huevos de aquello, porque se creía totalmente lo que hacía, lo hacía apasionadamente. Tremendo. Y contra viento y marea, no le importaba absolutamente nada, arriesgando físicamente su integridad física en pos de la nota. José de Ser ya venía haciendo ese tipo de notas en la década del 70. Acá hubo un caso que fue increíble en los 70, que apareció en todos los diarios, porque por el escándalo que ocasionó, en un programa que se llamaba Matiné, creo que estaba, no sé si lo conducía Andrés Percivale, y estaba Víctor Sueiro, un programa así, un magazine de la tarde. En la época de la explosión ufológica de los 70, apareció un tal García, que decía, el profesor García, a ver, ¿qué decía? Con una barbita mefistofélica, así, que decía ser hijo de extraterrestres. Listo. Descendiente de madre venusina. Tenemos acá al profesor García. ¿Usted es hijo de extraterrestres? Sí. Soy madre. Claro, sí, hijo de madre venusina. Qué bueno. Y así lo tuvieron varios programas, hasta que tiró la bomba que hacía falta que tire, que era que en la laguna de Chascomús había una nave adentro. Que en la laguna de Chascomús, tal día, a tal hora, iba a una flotilla de 70 naves extraterrestres. Iban a estar presentes en la laguna de Chascomús. Listo, hermano. Bueno, vamos con las cámaras. Vamos. El tipo se mandó con pito y cadena, se llenó la laguna de Chascomús de gente, móviles de televisión. Hay una foto muy famosa porque al tipo casi lo linchan. No, me imagino un escenario claro, tipo de Miss Russo, cuando se mostró que era un playback, que rompieron todo. Claro, bueno, a ese nivel.
Un poco más lo linchan al tipo, lo quisieron tirar a la laguna, porque no vino nadie, no hubo nada. Lo dejaron a García ahí, Víctor Sueño, todos se tomaron el palo, vámonos porque nos matan. Hay una foto en un libro de ufología, que está García, que le están corriendo, tirando gancho de todos lados para matarlo, y entre uno de los que está al lado, así, no sé si está por embocarlo o está el hijo era de Chacomú, claro. Sí. El hijo del expresidente de Alfonsín, Ricardo. El doctor Alfonsín. Está pegando a García por la estafa de la nave. El hijo del doctor Alfonsín creo que le metió un cazote así, claro, como... Toma. Pero metiste unos ovnis que no vinieron nunca, García. Claro, 70 naves. No, aparte que no dijo, van a ver unas luces como para zafar. No. Ni encima ni de noche, porque de noche zafar, van a venir. Ve pasar si el tipo tiene suerte, ve pasar una estrella fugaz. Claro, ahí están, claro. Ahí está, ya pasó, no. Pero... Estaban apurados, vieron mucha gente y siguió de largo. Pero de día no te queda otra. No. Así que bueno, esas cosas pasaban. Y José de Ser estaba ya venía en aquel entonces, estuvo en este meeting fallido meeting, claro. Ese encuentro cercano del tercer tipo que nunca se concretó en la laguna de Chascomús. Que un día vamos a hablar de, cuando tengas ganas de, por favor, de casos ufológicos así inverosímiles y que quedaron en el imaginario de los adeptos a la ufología, pero después se descubrió que eran realmente que eran timos, pero que perduraron con el paso del tiempo y se supo la verdad de ellos después de décadas. Por favor, me encantaría. Marcelo, la gente que quiera escuchar Body Bag, por favor, ¿cuál es el menú? Contanos. Sí, bueno, esta noche estamos obviamente en plena festejo de Halloween, es un especial de Halloween. Hoy es una emisión especial que va a estar enfocada, ambientada con todo este tema, como bien dije, de Noche de Brujas. Vamos a tener el placer de entrevistar al profesor licenciado, el doctor Antonio Laceras, una eminencia, y nos vamos a charlar un poco sobre el mundo paranormal. Después vamos a tener testimonios del ámbito rockero, de gente relacionada al rock, de vernáculo, que ha tenido experiencias, gente que ha estado stage manager y cosas, y que han tenido hablar de teatros, fantasmas en los teatros y demás. Y luego, de finalizada la emisión, por Chico Bomba Radio, www.chicobombaradio.com, allí lo pueden escuchar y escuchar los otros programas también. Vamos a hacer una maratón online de películas. ¡Qué lindo! Toda la noche, o sea, a partir de las 0 horas hasta entrada ya, punte el amanecer, va a haber, vamos a pasar una maratón en continuado, que bueno, ya estamos promoviendo los títulos, vamos a pasar los surfers nazis deben morir, Monster Dog con Alice Cooper haciendo de hombre lobo, y así, bueno, todo Cielo Líquido, una película muy post-punk, muy psicodélica, y bueno, creo que va a ser una linda forma en los tiempos que estamos viviendo para aquellos que gusten de festejar esta Noche de Brujas. Muchísimas gracias, Marcelo, como siempre un placer, la gente lo disfruta mucho. Sebas, ya nos volveremos a encontrar, y yo viendo las comidas que subís, estoy esperando que esto se arregle para poder disfrutar tus manjares en algún momento. Claro, sí, totalmente, cuando quieras. Sí, ya esto las últimas que publiqué ya, viste, porque como está tan cambiante el tiempo, entonces un día te viene un frescor así y bueno, viste, o sea, la olla tira. Exactamente. Entonces, abrazo gigantesco, querido amigo. Un abrazo enorme para vos, para toda la audiencia, y cuando lo desees sabes que aquí estamos. Perfecto.